Pues, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar a través de nuestro estudio del libro de Éxodo. El miércoles pasado tuvimos la Cena del Señor, un tiempo de alabanza, de oración también, primordial también entre la iglesia, que nos mantengamos así, y pues tratando de recordar y tratando de tener algo de contexto acerca del capítulo 7 que estábamos viendo hace un par de semanas. Pues Dios ya estaba mostrando el plan a seguir para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ya había anunciado que haría grandes señales, que traería plagas, o se podría traducir como golpes, sobre Egipto, ante un corazón muy duro del faraón. Ya lo habíamos visto que es un hombre en sí. El faraón se creía que era una deidad en sí, entonces también había muchísimo orgullo, muchísimo poder, ¿no? Y entonces iba a ser un corazón muy duro, y Dios, sabiendo esto, también actuaba con todas estas señales, y el corazón se mantenía endurecido, y vemos que Dios endurecía aún más a algo que ya estaba duro, trayendo plagas, ¿no? Confirmaban la dureza de su corazón, pero Dios también estaba usando estas plagas para demostrar su poder, para preparar a su pueblo que estaba ahí en esclavitud, para poder salir y adorar a este Dios. Entonces era parte de lo que estamos viendo en el capítulo 7. Me llamaba mucho la atención porque de repente nosotros nos podríamos enfocar en cierta situación que, digamos, en este aspecto contra el faraón, ¿no? El corazón del faraón, endureciendo el corazón del faraón. Y hay tantos aspectos dentro de la historia, ¿no? Que también está por verse la respuesta de los egipcios en sí ante todas las plagas que iban a salir, el corazón de su pueblo amado que los iba a sacar de la esclavitud, y el prepararlos para llevarlos en un andar que no iba a ser tan diferente al corazón incluso de nosotros o al del mismo faraón. Creo que cada uno de nosotros podemos tener algo de faraón dentro de nosotros, pero me gusta ver cómo la historia, una vez que lees, pues claro, unos capítulos adelante, y puedes ver cómo Dios va obrando y haciendo su plan perfecto, usando muchas de las circunstancias, y como les decía, ¿no? De repente nos enfocamos en un lente del por qué está pasando esto, y no le vemos la salida de esta situación difícil que tal vez esté pasando, pero más allá afuera hay algo, miles de cosas alrededor pasando, que están llevando a un plan perfecto, y que es el plan perfecto de Dios, y que aquí Dios estaba en control, y cómo comienza también a preparar a este pueblo amado de Él para entonces ya salir. Y es muy asombroso ver todas estas plagas y las cosas que están pasando, y ver la respuesta que en unos capítulos más adelante veremos de cómo responde el pueblo de Dios para con esta gran misericordia que Él tiene, ¿no? Entonces, Dios iba a comenzar con todas estas plagas. Vimos la primera, que fue en el capítulo 7, la de la sangre, convertir el agua en sangre, y veíamos que es algo, y cada una de ellas tiene cierto grado de guácala, por así decirlo, sí, se puede decir. El agua en sangre, los pescados muriéndose, o sea, el olor de la pudridencia de una sangre ya seca. Muchos dicen que tal vez era un color de unas algas que estaban por ahí, etcétera, etcétera. Si fue sangre real, el olor era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces había una situación muy incómoda que estaba pasando, y cada vez que iba como que viendo, ¿no? Vamos a ver el capítulo 8, otra plaga de ranas y otra de piojos y demás, y las llagas, y dices, ouch, ¿no? Y de repente llevar la imaginación a ver, ok, ¿no? Entre las ranas, y dices, pues padre no era, ¿no? No era de que ay, mira qué bonita, y brincó de aquí para allá, y qué padre. A mí me salió una en el baño de los hombres el otro día, y así, era chiquitita, ¿no? Así como que vete para allá afuera. O imagínate todo lleno así de ranas, y que te brinque una y te cae en la cabeza, y que estás tratando de pisarlas y demás, ¿no?
y eran cosas desagradables que estaban pasando en ese momento y que iba a traer Dios sobre este pueblo egipcio, pero de repente podríamos decir, pues, qué imaginación, ¿no? De usar ranas, y vimos en el capítulo 7 que cada una de las plagas traía a ellos, a los egipcios, el conocer que las deidades en las cuales ellos estaban confiando no eran nada. O sea, las ranas, había una diosa que tenía la cara de rana. Entonces llega una plaga con miles de ranas, las ranas al final se empiezan a morir, empiezan a apestar y dices, ¿en esto has confiado? Entonces cada una de las plagas que estaba viniendo en contra de Egipto iba a traer un recordatorio muy fuerte, que también lo vimos el estudio pasado, Romanos, ¿no? Que la gente empezó a adorar a la creación antes que al Creador, y por eso sus corazones se van endureciendo por no querer reconocer al único Dios verdadero. Entonces pues comienza con todo esto de empezar a traer el juicio, empezar a traer las plagas, ¿no? Y entonces podemos ahora sí comenzar con el capítulo 8 y vamos leyendo versículo 1 y 2 y oramos, ¿sale? Dice la plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche, por poder estar reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre Santo. Te ruego seas tú quien nos enseñe, Señor, nos redarguya, nos instruya, Señor, nos corrija, Padre Santo, nos aliente, Señor, para poner nuestra mirada en ti, Señor, y poder, Padre Santo, por una vez, por todas, entregar a aquellos dioses que aún pueden estar reinando en algún aspecto de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, háblanos, Señor, que seas tú enseñándonos a todos, Padre, te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, leyendo esta primera parte del capítulo 8, continuamos leyendo el versículo 3, traeremos de leer la parte de la historia y vamos a ir desmenuzando poco a poco plaga por plaga, ¿no? Entonces dice, y si no quisiera dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Pues comenzamos a ver aquí cómo va a ser, o sea, no van a ser 1, 2, 3 ranas, sino van a ser muchísimas de ellas. Sabemos que pues esto viene por esta deidad de la diosa egipcia, que tenía esta cara de rana, no una cabeza de rana en vez de una cabeza de un ser humano. Eran consideradas sagradas las ranas, veían que eran muy fértiles y entonces era como que, bueno, la fertilidad, la diosa de la fertilidad, ¿no? Y era parte de estas deidades en las cuales ellos confiaban y no tan diferente como hoy en día, o sea, tenían como que cada deidad para cierta cosa que ellos necesitaban, ¿no? No sé, la diosa rana para fertilidad, que la diosa tal para para este, ¿no? Y me imagino, no prendían velitas, pero vaya, les daban culto. Hoy en día vemos diferencia, pero hay muchísimos, ¿no? A los cuales mucha gente con la religión popular que vienen a ofrecer un culto a cierta persona porque le dan cierto poder o le dan cierta descripción de lo que ellos pueden hacer por las personas. Y no era diferente acá con los egipcios. Estaban por ver muchísimas ranas y no iba a ser placentero para ellos. Y hay un comentario de Clark que dice, aunque el Señor de los ejércitos, Él no necesita ejércitos poderosos, el ministerio de ángeles o los relámpagos de juicio para castigar al pecador o a la nación pecadora.
la rana o la mosca en sus manos son suficiente instrumento de venganza. Y bueno, ahí Dios estaría usando parte de su creación, unos animales, para traer juicio delante de él. Y pensaríamos que, pues, bueno, la mayoría de nosotros conocemos la historia de que el faraón estará con su corazón duro y duro, pero creeríamos que después de ver todo este tipo de juicio sobre él, plagas sobre él y su pueblo, estaría él dispuesto a ceder, mas sin embargo no es así. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Pues los hechiceros tenían que venir, ¿no? Tenían que entrar en acción, porque es lo que habían estado haciendo, ¿no? Entonces vemos que dice en el 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Era necesario más ranas? O sea, como que iban a mostrar más poder. Si tenemos una superficie llena de ranas y vienen y avientan más ranas, pues no estaban ayudando mucho a la situación. O sea, estaban empeorando las cosas que estaban sucediendo ahí. Y debió de haber sido súper incómodo ver que todavía te aventaron más de lo que crees tú que es sagrado, ¿no? Como lo era para ellos. Pero ¿qué pasa entonces? Vemos y seguimos leyendo del 8 al 15. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Vamos a hacer una pausa ahí. Faraón pide orar, le pide interceder a Moisés. Y dices, bueno, el faraón se está viendo movido por la situación, pide que se quite la plaga. Eran animales sagrados en enormes cantidades, estaban causando ya un repudio ahí de que estuvieran tantas ranas en estos lugares, en sus casas, en sus hornos, en su cama. Ponle, te vas a acostar y a ver, y ¿no? ¿Qué cosa? Y ya dice, ora por mí. Y dices, bueno, qué padre, ya por fin Faraón está dando su brazo a torcer, se ha dado cuenta que pues Dios está en control de las cosas y que ya es hora de que Él ceda, y está pidiendo oración y se ve espiritual, se ve padre, ¿no? Y se ve bien. Ya quería que se quitase la plaga, y Dios, ¿qué es lo que hace con todas estas ranas que ellos tenían ahí? Vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que les pasó a ellas. Entonces, si dice Faraón, vayan, ¿no? O sea, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y me llamaba muchísimo la atención el siguiente versículo, porque dice, prácticamente Moisés le dice, ok, bueno, está bien, vamos a pedir. ¿Cuándo te gustaría que las ranas desaparezcan? Y el faraón dice, pues, para mañana. Y yo así como que, pues ya estaba como que repudiado, o sea, tantas ranas, tanta cosa ahí, de repente ya habrán pisado una a otra, ay, mi diosa, no sé qué, ¿no? Y tratando de avivarla, ay, y todos así, súper espantados, ¿no? De toda la situación y demás, y la peste y todo, y de repente le preguntan, ok, ya, oro por ti, está bien, intercedo, ¿para cuándo? Yo pensaría que diría, ya, sácalas, o sea, ya no puedo más, llévate esto de aquí. El faraón dice, pues para mañana. Creo yo la soberbia, creo yo el decir, pues me afectó, pero no me dio tanto, así es que pues me aguanto un rato más. De todos modos, pues soy faraón y no me pasa nada, pues igual y para mañana ya, como a esta hora, después de haberme comido unos taquitos de cochinita, pues igual ya eso me pasa, ¿no? Dices, ¿qué onda, faraón? ¿Qué pasa? Y es difícil ver ese tipo de actitud, porque muchas veces conocemos a personas que tal vez son ateos, o que no han querido venir a los pies de Jesús a reconocer que hay un creador,
que el universo tuvo un comienzo y por ende hay un creador que creó todo y que es el Dios Todopoderoso, y que muchas veces dicen, pues ahí cuando me esté muriendo igual y me arrepiento. Ay, tal vez veré si es que le doy chance. Y es como que esta necedad del corazón que tiene el hombre caído de no querer venir delante de Dios y rendirse con Él, ¿no? Y pues bueno, Dios aquí estaba teniendo misericordia, quitó las ranas, claro, las iba a quitar, iba a escuchar cuando Moisés dijera, Dios, puedes quitarlas, y las quitaría. Y así es como continúa en el versículo 10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Jehová sabía el resultado de lo que va a pasar en un momento, en un día, en unos años y demás. Ya sabía que este hombre no iba a ceder, pero era necesario que pasaran todas estas plagas para demostrar su poder. Perdón, se me perdió esta parte. Vemos que en tiempos difíciles, ¿no?, pide oración, las cosas se tranquilizan y regresa a lo mismo, a la dureza del corazón, al no rendirse en su totalidad al Dios vivo. Su corazón seguía igual, él solo no quería ser incomodado. Estuvo dispuesto a pedir ayuda, pero nunca se bajaría de su trono, de su orgullo, de su ego, como Faraón, ¿no? En un momento en que le sacudieron el tapete y dijo, ok, sí, ahora. Pero tal vez nosotros hacemos lo mismo. O sea, tal vez nosotros llega un momento difícil donde está la dificultad y entonces clamamos a Dios y de repente contesta, responde, las cosas se apaciguan, las cosas empiezan a ir otra vez bien y nos olvidamos de Él. Ya respondiste, ya está todo bien, ok, ya, vamos, ya encontré un trabajito, ya me está llegando la quincena bien, ya, mira, vamos, que tan. Y el gracias a Dios se queda a un lado, ¿no? Y de repente es eso, esa parte de Faraón que tenemos dentro de nosotros, ¿no? De tal vez no tener esa gratitud para agradecer cuando Dios responde a un clamor que nosotros tenemos. O tal vez sí lo hacemos en el momento que recibimos y damos gracias, pero yo creo que la mayoría de veces somos muy olvidadizos de todas las cosas buenas que ha hecho Dios, y de repente sí podemos como que traer pero no me has contestado esta, ¿no? Y Dios dice, híjoles, te has levantado vivo día a día y no te ha faltado comida y no te ha faltado techo, y he estado a tu lado y te he estado cuidando y no sabes de cuántas te he librado. Y aún así el sentimiento de ingratitud para con el Señor puede estar por ahí en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? Pues este Faraón, ¿no? Vimos, ya contestó, las cosas empezaron a suavizar, endurece el corazón y no voy a hacer lo que había dicho. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al versículo 16. Dice 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Pues piojos. Algunos piensan que pudieron haber sido mosquitos, tábanos, lo que sea, era algo que picaba y mordía y no era nada placentero.
Si nos damos cuenta, aquí dice extiende la vara y pega de una vez, ¿no? Aquí ya no hubo un anuncio previo a, ¿no? Viene Moisés otra vez con Aarón, uno de 83 años, otro de 80, a ver, Faraón, pues si no dejas ir, va a traer el juicio otra vez contra ti y va a pasar que van a salir piojos de... No, aquí fue de una. Dile a Aarón que pegue y que todo el polvo se haga piojos. Le traía Dios algo sobre ellos, ¿no? Ya no había advertencia ahí. Es un Dios injusto, si ves el Dios, porque podrían salir por ahí. Ya, tendríamos que leer el contexto de cuántas veces Dios le ha dicho y él no ha querido por la dureza del corazón, ¿no? Entonces empiezan a salir todos estos bichos sin anunciarse. Esta plaga les iba a dar fuertemente en su sistema de sacrificios, porque tanto los sacerdotes de Egipcio como los animales que sacrificaban iban a estar llenos de piojos. Entonces se paró en ese momento todo ritual religioso que ellos solían ofrecer y estaban todos pues llenos de piojos, ¿no? Con tanta comezón en su cuerpo y demás. ¿Y qué pasa entonces con los hechiceros? El versículo 18 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Pues aquí, ¿qué estaba pasando? Ellos trataron y ya no pudieron. Aquí podemos tomar también un respiro y ver que el poder de Satanás es limitado. Él no puede hacer todo tal cual como Dios. Aquí estos hechiceros que venían imitando, ¿no? Todas estas plagas y señales que estaban haciendo Aarón, Moisés, y en esta plaga de piojos ellos simplemente no pueden replicarla. Pero dirías, bueno, pues entonces ahí el faraón ya podría empezar a ver, ok, tengo ahí mis cuates que hacen magia y que le han ido más o menos hasta ahorita y ahí van y ahorita se me están echando para atrás. ¿Qué está pasando? Tal vez esto sí es cierto. Pensaría uno que por ahí va la cosa, pero conforme vamos leyendo, dice en el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Pues está fuerte la situación. Ya no escucha a sus consejeros, ¿no? Los hechiceros que él tenía. Ellos reconocen que hay un poder más grande que ellos y dicen, pues hasta aquí nosotros ya no podemos hacer las réplicas de esto, ya no más, pero sí te decimos que esto que está pasando proviene de Dios y pues ahora sí que sobre aviso. Y él dice, no quiero escuchar eso, ¿no? Tenía el corazón duro y no quería escuchar lo que había dicho Jehová. Entonces, pues ahí el corazón del faraón endurecido, no los escuchó a sus hechiceros estos, ni siquiera para escuchar el análisis o el consejo que ellos tendrían para con él, ya no más. No había ninguna razón lógica por la cual él quisiese aún resistirse o rechazar a Dios. O sea, ya llevan 2 plagas, 3 plagas, está viendo la mano de Dios, está viendo el poder de Dios y aún así no quiere y su corazón está duro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Una plaga más, plaga de las moscas. Y leemos del 20 al 23 y dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale del río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra de donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Pues viene otra advertencia, esta vez sí se presenta. Le pide a Moisés: ve mañana, el faraón va a salir, va a estar frente al río, tal vez haciendo su ritual, viendo tal vez que las ranas o los renacuajos estuvieran todavía por ahí, ¿no? Yo pensando, contemplando el río Nilo, que también era una deidad para ellos. Le pide a Moisés: ve y dile otra vez, o sea, esto no ha acabado, mi pueblo va a salir, si no, aquí viene otra plaga. Entonces viene ahora la de las moscas, pero si escuchamos bien, aquí no hay respuesta del faraón. O sea, viene Moisés, viene Aarón y le dicen: va a pasar esto conforme a lo que ha dicho el Señor, y le dicen, y el faraón no responde. Podemos dar tal vez a pensar que otra vez, ¿no?, su ego, no le importa el mensaje, el desecharlo, el no ponerle atención. Qué corazón tan duro, ¿no? Entonces también dice algo hermoso, dice: en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Esta es la primera vez que se menciona la idea de que la tierra de Gosén, donde la mayoría de los israelitas podrían estar viviendo, ¿no?, en ese momento, y cómo sería librada de las plagas. Tal vez Israel sufrió las primeras partes de las plagas, pero Dios ahora estaría haciendo una distinción entre su pueblo y el resto de los demás, y su protección, y dejando ver el control que Él tiene y el cuidado que Él tiene para con los suyos también, ¿no? Y dice: a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Pero ignorarlo, ¿no? O sea, viene Dios y le da esta instrucción y le dice lo que va a hacer, y vas a saber que yo soy Jehová y que vivo en la tierra, y el faraón dice: te ignoro. Imagínense qué tanto odio tenía él, ¿no? Si Faraón pensaba que él podía ignorar a Dios, él pensaba que podía ignorar a sus mensajeros, a Dios, pero las plagas continuarían. Él estaba equivocado, se pensaba que por el hecho de ignorar, entonces esto iba a ceder. Y también dice: yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Dios quería que Faraón supiera que había algo especial sobre el pueblo de Israel. El Faraón se rehusó a reconocer esto. Así, y las plagas estarían continuando. En el versículo 24 dice: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y pues otra vez otra foto así que me llega a la cabeza, ¿no?, de moscas, todo tipo de moscas. Cuando dice eran molestísimas, o sea, eran muchísimas las que estaban viniendo, y eran de toda clase. Entonces ahí piénsale, ¿no?, de las panteoneras, esas verdes, feas, gordas, las que no te dejan en paz, y la vestidumbre de por allá de lo que quedaba de las ranas, y o sea, todo, y estaba poniéndose todo peor, y dices: ¿para cuándo, faraón? Entonces venían sobre el pueblo, pero ahora venían sobre el pueblo nada más de Egipto. Ahora ya estaba Israel sin moscas, ¿no?, sin nada, ya estaban en su territorio, y la tierra había sido corrompida a causa de estas moscas. Entonces también tendría el mismo efecto que la de los piojos.
no podrían los sacerdotes dar sus servicios, ¿no? Y seguir con sus rituales religiosos por toda esta plaga de moscas que estaba sobre animales y sobre ellos también. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos del versículo 25 al 27 que dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y aquí pues empezamos a ver varias cosas. Empieza a ser un cierto compromiso ahora Faraón con Moisés, con Dios. ¿Qué es lo que pasaba acá? Ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, no se vayan. ¿Por qué se tienen que ir? Vengan, háganlo aquí. No tienen que irse tan lejos. Vamos a acabar con esto. Quédense aquí. Pero ¿sería eso lo que quería Dios? No. Tenían también ellos ciertas costumbres, y el quedarse ahí a hacer los sacrificios, también imagínate, o sea, agarraran un animal que era otro dios de los egipcios y decir: vamos a sacrificar, y de repente: oye, me estás matando a mí, ¿no? Y pónganle ahí el nombre de la diosa de no sé qué, o el dios de no sé qué. Entonces no era que ellos se iban a quedar ahí. Y entonces aquí también ya empieza a salir un carácter de Moisés ya aún más fuerte para con el faraón. Ya le dice que las cosas no van a ser bajo los términos de él, sino de lo que Dios ha dicho. Y entonces perdón, se me había perdido la nota. Entonces Faraón trataba de hacer ya este compromiso para con ellos, que fuera dentro del pueblo de Egipto para adorar, pero bueno, ahí no iba a haber un acuerdo común. Ya estaba estipulado que iba a hacer en el desierto. Lo que Dios quería era sacar a su pueblo de ahí. Entonces el hacer sacrificios, como lo que estábamos diciendo, era como tal vez empezar a que mataran un cerdo dentro de una mezquita musulmana, ¿no? Que mataran una vaca con los hindús, y que fuese ese tipo de sacrificio dentro del pueblo de estos egipcios. Entonces no iba a ser así. Y vemos también que le dice Moisés: no conviene que hagamos así, ¿no? Y dice en el 27: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Y aquí como que hay que ponerle atención a esta manipulación de información por parte del faraón. Como que vemos cierto espejismo ¿no? En el jardín del Edén, donde es cierto que Dios te dijo. O sea, pues ¿para qué? Y es la tentación de Satanás que también vendrá sobre nosotros. Es cierto que Dios les dijo: oye, pues si es de otras maneras, pues ¿por qué te vas a aferrar ahí a lo que dice el libro? Pues ¿cuánto tiempo tiene? Ya está anticuado, tiene más de 2000 años. Ya actualízate, hay algo más padre que puedes hacer, y podrías hacerle por acá y podrías hacerle por allá, y entonces las cosas funcionan. Quédate aquí, quédate en el pecado. Tú sabes que te gusta. Y dices: híjoles, ¿qué es lo que hace Moisés? Haré conforme a lo que Dios ha dicho. Es de suma importancia filtrar la información a través de la palabra de Dios, de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y entonces podamos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y que nos puedan dar esa paz de estar haciendo las cosas bien. Aquí el negociamiento, siempre va a haber esa negociación, ¿no? Por parte del pecado, de Satanás, del mundo, de nuestra propia carne, es decir: sí lo dijo, pero no
no obedezcas tanto. Hay otras maneras, ¿no? Hay de otras formas por hacer las cosas. Y empezaba el faraón a tratar de mover las cosas para que surgieran a como él quiere y no lo que Dios ya había dicho que se iba a hacer. Entonces, perdón, cada vez que se me apaga el celular se me va a donde yo no estoy. Entonces, dice en el versículo 29: y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Está bien, Faraón, rogaré a Dios para que las moscas se vayan, pero no faltes más. Deja de ser mentiroso. Aquí ya está Moisés poniendo un poquito más de carácter, ¿no? Voy y lo voy a hacer y voy a rogar, pero tú ya no faltes más. Deja ir al pueblo que dé sacrificio a Jehová. Entonces dice el 30: Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. 31 dice: y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Y el 32, para finalizar: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Híjoles, y otra vez, otra endurecida, otra manipulación, otra quererse salir con la suya, igual y a Dios se le acaba el poder y yo pueda continuar con mi vida, quiero yo seguir siendo quien esté reinando en este pueblo, este endurecimiento tan fuerte de él, ¿no? Estaba muy honda su ego, su idolatría para con sí mismo y quien él quería ser, ¿no? Este endurecimiento, como lo hemos estado viendo una y otra vez, es algo que ya conocía a Dios, porque de repente dice: no, pues si Dios endureció el corazón, pues qué culpabilidad tenía él delante de Dios para decir: entonces si tú me hiciste así, pues para qué me estás juzgando. Dice: no, porque yo te conocía desde antes que nacieras y sabía que nunca te ibas a doblegar delante de tu Dios, que entonces se entregó a tu dureza de corazón y fue gradualmente haciéndose más y más y más duro, ¿no? Entonces, continuar en el pecado, rechazar las oportunidades de Dios para con nosotros, para el arrepentimiento, para volvernos a Él. Y este endurecimiento continúa cuando optamos por esta manera de ver las cosas, de tratar de decir: sí, Dios, pero ahorita no has tronado porque quiero seguir haciendo lo mío. Y vamos viendo de repente qué son nuestros ídolos, qué es lo que Dios quiere derribar. Y haremos bien en decir: Señor, tómalos, o sea, llévalos, derrúmbalos, Señor, y hazme una criatura nueva que desee estar en tus caminos, haciendo tu voluntad, no estar en comunión contigo. Y es esto del faraón, un ejemplo del corazón del hombre. Si tal vez bien es cierto, está plaga tras plaga, endurecimiento tras endurecimiento, el no querer escuchar la voz de Dios, el no querer hacer la voluntad de Dios, el tratar de manipular las cosas que Dios había puesto para su conveniencia y después hacerse para atrás y decir: ya no cumpliré con mi palabra. Dios sabía que iba a pasar esto. Como les decía al principio, Dios ya estaba entretejiendo otras cosas. Imagínense el pueblo de Dios sin moscas y por allá veías a todos y ellos ahí súper tranquilitos. ¿Qué pasaría por la mente de ellos, no? ¿Estamos bien? ¿No tienen moscas? No, pues yo no, y tú, pues tampoco. ¿Y en la comida? No, pues tampoco, creo que ya se fueron todos allá con los vecinos. Ah, pues entonces, ¿qué está pasando? Porque ellos, Dios, obrando, aquel Moisés, ¿no?, que en algún momento lo desecharon, ahora está y viene respaldado por Dios, y Dios quiere hacer algo, y Dios va a hacer algo, pero debemos de estar dispuestos a no negociar las cosas de Dios cuando nos vengan este tipo de pensamientos de que sí puedes hacerlo, pero por acá al ladito también podría funcionar. Que seamos
sabios en ponernos firmes y pedir a Dios que nos dé su fortaleza para tomar este tipo de decisiones cuando se nos presenten estas situaciones, de poder elegir, que es día a día, entre hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Y que Dios nos ayude a tener un corazón suave, un corazón humilde, un corazón enseñable, que acepte su buena voluntad y que podamos confiar en que si tal vez no podemos ver más allá de nuestra situación y nuestro entorno, hay un mundo de cosas alrededor nuestro que Dios está trabajando para traer su propósito en nuestras vidas, y que en eso sí podemos confiar, que a Dios no se le pasa nada y que Él nos ama, que está en control de las cosas y que hacemos bien en entregarnos día a día. ¿Me acompañan a orar? Santo Padre Dios, bueno, damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos venir una vez más a tu palabra, Señor, y damos gracias, Padre, por lo que nos has hablado, Señor. Rogamos que si hay algo en nuestras vidas, Señor, que toma primer lugar y que no eres tú, Señor, que lo derribes. Que nos ayudes, Padre Santo, a buscar amarte a ti por sobre todas las cosas, mi Señor, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro ser, Señor, en gratitud y por amor a tu nombre, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, Padre Santo, con las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, de las decisiones que tengamos que tomar, que tú nos des sabiduría, Señor, y dirección para hacer las cosas correctas, Padre Santo. Damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, y plaga tras plaga había una oportunidad de arrepentimiento, y este faraón no ha querido tomarlas, no quiso tomarlas. Rogamos, Padre Santo, por aquellas personas, Señor, que conocemos, que tienen tal vez un corazón endurecido por ahora, Señor, ante tu palabra, ante tú eres, Señor, y que tal vez es un ser querido, Señor, que nos duele que sean así, o que estén en ese estado, Padre. Rogamos para que tú vengas a sus vidas, Señor, seas tú glorificado, Padre Santo, y seas exaltado, Padre. Damos gracias por haber estado en tu presencia, Señor, y haber escuchado de ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.